Félix Damián Olivares, abogado de los tribunales de la República. Me gusta ese término. Experto en derecho procesal penal y otras muchas cosas. Buenos días, bienvenido. Buenos días, es un placer estar de nuevo aquí con ustedes. ¿Qué pasó ayer así para el Dominicano Diario, para nosotros y para todos? Y aquella parte en que había abogados que pretendían que por aquel cumplimiento constitucional de las 48 horas, si se iba a extender el proceso, como se extendió hasta las 5 de la tarde, que le despacharan a sus clientes en función de ese vencimiento, como parte de esas estrategias de ustedes los abogados en los diferentes diseños. El punto de lo que yo vi ayer en el curso, el Ministerio Público cumplió con, dentro del plazo, incluso prácticamente dentro de las 24 horas, someter la solicitud de medida de coerción al juez de control y garantías. En este caso, un juez especial, porque hay varios de los imputados de los que se defienden que tienen jurisdicción privilegiada. Digamos, lo que quiere la ley, lo que ha querido la ley, y de hecho está redactado en el sentido, no son que sean 24 o 48 horas, es que inmediatamente usted tiene bajo custodia a una persona, usted lo lleve bajo la tutela de un juez, para que usted no sea privado ni se mantenga, porque ese periodo de la custodia es el periodo más riesgoso para, digamos, la preservación de los derechos del imputado. En ese periodo de esos arrestos y esas situaciones es que se dan las confesiones mediante tormentos, etcétera, en otras prácticas me refiero. Entonces, la ley lo que quiere es que sin demora innecesaria sea presentada y siempre dentro de las 48 horas. El código anteriormente decía 24 horas. ¿Por qué 24 horas? Porque República Dominicana es un pañuelo. No hay nadie, o sea, tenemos un juez a menos de una hora de distancia. Bien. Y de hecho, si tuviera que ser un juez de paz, cuando hay urgencia, también lo tenía así. Esa es la idea, tutelar inmediatamente. Un cafecito Santo Domingo para tutelar. El sabor y el aroma. Para manejar esto, sí. Para manejar esto. Pero, sabor que inicia en el aroma Café Santo Domingo, para abogados, para jueces, para imputados. Hace falta mucho café, diría una amiga. Y ojalá que este sea café dominicano. Sí, café dominicano. Es importante que sea dominicano. Realmente se ha llevado el debido proceso, iniciando inclusive por los arrestos de los acusados. Vamos a ver, esa es una pregunta interesante. Ya de hecho ustedes ahorita comentaban, adelantaban algo. Y adelantaba algo. Vamos a ver. Existe en el imaginario popular la idea, y todavía la arrastramos, de que para que haya proceso tiene que haber un preso. Y que sin preso no hay proceso. Parecería un juego de palabras, pero no lo es. La idea es que en la psiquis popular autoritaria, dice, bueno, hasta que no tranquen, no están haciendo nada. Es que el Estado policial, el tranque, lo duró muchos años. Correcto. Entonces, y también el hecho de que como nuestra ideología o nuestra cultura gira en torno a la prisión preventiva, si la persona la liberan mediante una caución, mediante una garantía, mediante una libertad juratoria, o como se hacía antes, mire, el alcalde se hace responsable de presentarlo, o como hacen los policías, yo me lo cargo y yo se lo traigo el lunes, comandante. Sí. Es decir, me he ocurrido eso ocurría y ocurre en todos los países. Es decir, la libertad juratoria o bajo palabra, que usted va y viene y se presenta, que aquí es la presentación periódica. Te lo entrego a ti. A veces te lo entrego, usted es responsable de traerlo. Aquí eso no es aceptable. Todavía nosotros no hemos asimilado que las personas tienen derecho a esperar el juicio en la mecedora de su casa. Y yo puedo ser coherente porque yo tengo más de 30 y tantos años pregonando ese concepto. El concepto de que la prisión preventiva
debe reservarse solamente para casos excepcionalísimos de personas transhumantes, de personas que no tienen arraigo. Escuchaba ayer a alguien sí decir que como estas personas disponen de medios, tienen aviones, tienen helicópteros, tienen yates, algunos de ellos pudieran sustraerse, es decir, que ese es un factor a tomar en cuenta. Pero yo creo que eso es populismo penal. O sea, es cierto que el Ministerio Público del PLD a lo largo de todos estos años se ha caracterizado por ser, como dice la canción de Ruperto, la policía siempre eficiente cuando se trata de los pobres. Ha habido mucho de autoritarismo. El 62% de las personas que están privadas de libertad lo están sin sentencia. Es decir, están privadas de libertad antes de tener oportunidad efectiva de defenderse, de refutar la acusación. Entonces, ¿qué fue lo que vimos ayer? Que el Ministerio Público aparentemente, o la Secretaría del Tribunal, no le dio tiempo a darle traslado, a darle la notificación, digamos, de la solicitud de medida de coerción y los elementos de prueba que acompañan a esta solicitud. Es decir, los indicios que indican que una persona está vinculada a una conducta que sería punible. Entonces, eso es lo que sería castigada con pena privativa de libertad y que por vía de consecuencia hay que asegurar a la persona y atarla al proceso. Doctor Olivares, hay 3 legisladores implicados en este caso de corrupción internacional, el caso de sobornos Odebrecht, acusado de 8 delitos, según nos enteramos hoy a través de la prensa, de no retirarse la inmunidad de esos 3 legisladores. ¿Qué pasaría con ellos? Esa orden no podría ejecutarse mientras esté vigente la legislatura o la Comisión de Disciplina en un caso de la Cámara de Diputados o el Pleno del Senado de la República en el otro caso, porque no hayan decidido retirarle, digamos, la protección de la función legislativa. Es decir, hasta que eso no ocurra, es decir, hasta el 27 de julio no pudiera ejecutarse incluso una orden que emane del juez especial. Pero eso es solo apresamiento. El apresamiento. Aquí el fuero legislativo se ha, digamos, relajado, porque aquí hubo personas que fueron incluso juzgadas y llevadas a juicio y condenadas a juicio, y prácticamente ni siquiera se les despojó de su investidura. En este caso no es que se les retira la condición de legislador, sino que se le quita la protección a la función legislativa, que como bien dice la Constitución, no es una protección al legislador per se, por él mismo, sino por la función que cumple. Eso es básicamente esa idea. Pero estaban ahí anoche. Sí, ellos comparecieron y son personas, los 3 son personas a quien uno conoce, o muchos de los que están ahí, uno los conoce. Ponerle nombre y cara a los esfuerzos contra la corrupción es algo a veces doloroso, porque ahí hay gente que uno quiere mucho. Por ejemplo, Julio César Valentín es mi amigo de toda una vida. Él era dirigente y miembro del Toussaint Louverture en La Joya, en Santiago, mientras yo estaba en el Ho Chi Minh, en el Ejido, en Santiago. Es un amigo, hemos compartido juntos, hemos trabajado juntos. Es decir, toda una estrella. Y Andrés Bautista es una persona del Caimito de Moca, vecino de la familia de mi padre, amigo de la familia. Pacheco es una persona que siempre, cuando fue en la Cámara de Diputados, ha trabajado. Es decir, son casos dolorosos, lo mismo que Tommy Galán Grullón. Son personas, digamos, es doloroso ponerle nombres y caras a estos esfuerzos. Pero en el caso de los legisladores, de Tommy, de Julio César Valentín y de Pacheco, sí, las acusaciones que hay como que trascienden lo del soborno de Odebrecht, acusados de falco, asociación de malhechores, como que ¿eso es parte del expediente de Odebrecht o es otro expediente? Mira, yo lo que a todas luces, por una lógica, digamos, de las imputaciones, que se derivan de las mismas imputaciones, me voy a explicar. Está claro que ahí falta gente. Me explico.
el caso de las imputaciones de lavado de activos. Hay una doctrina muy abundante que dice que quien logra los capitales ilícitos no lava, porque el lavado es el alejamiento, es el proceso de darle apariencia de legalidad mediante el alejamiento de los bienes de la ubicación, la naturaleza o la propiedad de esos bienes con relación a la persona que los ha logrado. Exacto. Entonces, el que obtiene los bienes de la actividad ilícita no lava dinero. Lavan dinero sus testaferros, lavan dinero sus familiares, lavan dinero sus alicates. ¿Me explico? Entonces, obviamente que si hay persecuciones por lavado hay que incluir otras personas. Lo mismo que si tú me estás hablando de asociación de malhechores, tú tienes que buscarme entonces la comisión de Hacienda completa. O aquellos que dentro de la comisión de Hacienda para aprobar un préstamo recibieron pagos. Y desfalco. Desfalco, yo creo que ahí la imputación de desfalco puede ser que no aplique a los legisladores. No, bueno. Puede ser que aplique a los administradores o depositarios de fondos públicos. Darle Porque Entonces impresión- está mal instrumentado no, esa acusación. lo que aparentemente falta Que información y falta gente. Que falta gente. Eso es lo que uno se plantea. Se individualiza cuando en ese documento que le va a llegar hoy a los abogados sobre el tipo de imputación, uno supone que estará individualizada ya, porque el procurador habló de una serie de hechos y dijo, hay personas que están en todos, otros, algunos casos en particular. Parece que lo que se ha servido ahora genera esa confusión, porque en el caso de legisladores, desfalco, no Sí. cabe. No cabe. Pero se supone que en el día de hoy, antes de las 5, ya tiene cada quien de que se le acusa. Claro, tiene que ser... Y debió ser antes. debió ser antes, debió ser con un plazo razonable para ellos poder refutar en esa situación la vinculación. Porque si bien hay, digamos, algunos amigos que dicen, no, bueno, la medida de coerción es algo sencillo, simplificado, eso no... No, excúseme, a usted, con relación a usted, están tomando o quieren tomar la medida más agresiva que autoriza no solamente el proceso penal, sino el derecho penal, que es encerrarlo por un tiempo, y aquí estamos hablando de 18 meses, que es prácticamente una pena, Es una condena. es una condena, sin darle ni siquiera la oportunidad de decirle, usted está acusado de tales y cuales hechos en tales circunstancias. Porque tal como decía Zuncar, el hecho de tú haber interactuado con los técnicos de Odebrecht o haber ido a ver cuáles eran las capacidades de Odebrecht en tal materia o en tal especialidad de la ingeniería o de cualquiera de las áreas en que ellos contrataron, eso no da derecho a asumir que usted fue un sobornado. Hay que establecer en la medida conocida cuáles son los elementos que hay en contra suyo. Doctor. Eso es lo que se llama en el debido proceso el derecho de intimación. Mira, yo te estoy diciendo a ti, yo te intimo por esto y por aquello. El juez, es un tema político, además del tema del dinero, muy mediático. De repente Es de alto interés público. sí, el procurador ha hecho un anuncio histórico y a pocas horas un juez tiene una decisión que tomar. Se lo planteaba con Zuncar hace un ratito, de las dificultades del juez, que aunque es un técnico, debe valorar lo que se le presenta, pero este es un caso excepcional. O sea, ¿cómo usted lo ve en ese contexto más global? No, yo lo que creo que aquí lo que hay es que como ha habido un abuso de la prisión preventiva y de las medidas de coerción de manera tradicional y en el imaginario popular permanece eso, que al hijo de María, la del barrio, lo trancan sin mayores miramientos, entonces hay pero yo creo que el juez debe sustraerse a todas esas presiones porque no debemos ser pródigos en el uso de la violencia. Yo creo, no debe haber igualdad ante el atropello, como dice mi buen amigo Eduardo Jorge. Si vamos a igualarnos en derecho. Lo que la Procuraduría General de la República debe es revisar ese 62% de prisiones preventivas que tenemos. Lo que el sistema de justicia debe empezar, y esto es bueno, que al igual como en los años 80 empezamos a oír y escuchar la palabra
debido proceso, garantías, amparo, derecho de defensa. Volvamos y rescatemos esos principios y valores del proceso penal, porque el proceso penal no tiene por qué ser un acto incivilizado, no tiene por qué ser un... Yo sé que la gente tiene una legítima, y tenemos, porque yo, como les he dicho, yo me he autoexcluido de este proceso como abogado. Me han llamado varios, me llamaron en su oportunidad y me estuvieron llamando hasta el sábado para que me integrase. Pero usted es verde, ¿verdad? Y yo he sido es marchante verde, estoy militando en una organización política que tiene como divisa, una de sus divisas principales, fuera de los ideales trinitarios, es los esfuerzos por una revolución ética en la República Dominicana. Que yo lo que creo que esto debe servir de oportunidad para erradicar ciertas prácticas, de que el Congreso no sea un peaje para los proyectos donde hay grasa, como se dice, para superar el barrilito, el cofrecito, el llamado Fondo de Desarrollo Social del Congreso. Los congresistas tienen que concentrarse en su función de representar, de legislar y de fiscalizar, y que dejen todas esas otras cosas. O sea, eso es lo que, por un lado, y los administradores saber que ellos están ahí para administrar. De hecho, desde noviembre del 96, los funcionarios públicos tienen salarios que son competitivos. Y si usted entiende que en el sector privado le va mucho mejor, entonces no vaya a la función pública. Doctor, gracias. Siempre es insuficiente el tiempo con usted. Gracias, Pero Cristian. ya Un placer. te convocaremos a otra clasecita. Esa última frase fue lapidaria, doctor Olivares. Sí, es fundamental. Muchísimas Bueno, gracias. Siempre a usted. Félix Damián Olivares, abogado, penalista. En ¿Y otro por qué momento nos 18 meses, encontraremos ya que no estamos yendo? con él. 18 meses. Eso es populismo, es un exceso. Mañana de nuevo en A Diario.